Vamos, hermanos, a la palabra del Señor en esta preciosa mañana, en la cual pues vamos a estar tocando un tema relacionado con el diario vivir de los padres, para que también a través de la palabra seamos edificados. Quiero que vaya a su Biblia y busque primera carta a los tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Mira qué aroma a café se siente aquí arriba. Este Chepito ha preparado un café por ahí. Dice, ¿lo tenemos? Bueno, si ya lo tenemos ahí, pues usted en su casita lo lee rodeado de sus familiares. Y dice la palabra así: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo, añade, mi Dios amado, sabiduría a este siervo inútil, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque a través de ella encontramos los lineamientos que como padres debemos de seguir, que como guías de nuestra familia tendríamos que siempre poner en práctica, Señor. Te alabamos, Dios, y te pedimos por la vida de cada padre en esta hora, Señor, de aquellas mujeres que han cumplido ese doble papel en ser papá, en ser mamá y en ser el sostén económico de esa familia, Señor, de esos dos hijos, de esas dos hijas, de esas tres hijas, de esos cuatro miembros, Señor, de su familia. Gracias por esas mujeres que han desempeñado ese doble papel, como también así lo hay hombres que han desempeñado el papel de papá y de mamá. Bendícelos, mi Dios, y gracias por la fortaleza que tú les has dado. En el nombre de Jesús, amén. Fíjese bien, vamos a hablar en esta mañana, hemos titulado esto, padres como guías de su familia. Padres como guías de su familia. Fíjese bien, casi que para todo lo que nosotros hacemos humanamente hay instrucciones. Por decirle algo así, un motorista no nace motorista. Él recibe instrucciones para poder guiar un vehículo o un bus. En el caso de los que manejan buses, todavía el proceso de aprendizaje, de manejo, es un poco más grande porque tiene que aprender ¿cómo le puedo decir? A maniobrar con el tamaño del carro, del vehículo, del bus. Una persona que pilotea un avión tiene que pasar por una fase de instrucción más específicas. Imagínese la vida de un médico. ¿Cuánto tiempo estudia? Hablemos de un cirujano, ¿verdad? De un médico cirujano. Toditos los médicos son médicos generales. Antes de ser especialistas, pasaron por ser médicos generales. Así es de que no me vea de menos a los que se han quedado solo como médicos generales, porque también tienen su base de estudio. Y el especialista, hablamos del cirujano, a él le enseñan hasta cómo tomar el bisturí, cómo ubicar el campo y cómo hacer ese corte, ¿verdad? Pero déjeme decirle de que para ser padre no hay ningún manual, ¿ya? No hay ninguna institución universitaria o de estudios superiores, como le llamamos, que ofrezca estudios para ser padre. Y si la hubiera, considero de que pocos, y bien mínima sería la cantidad que se inscribieran para aprender a ser padres.
no lo haríamos. Porque a veces nos casamos por otra idea que por la idea de ser padres. A veces nos venimos y nos casamos por una calentura. Venimos y nos casamos a veces por un interés o por una figura física, pero nunca con aquella mentalidad de ser el padre perfecto, porque tampoco lo va a existir, ¿ya? Tampoco lo va a existir. En la vida, se maneja un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es pero refrán de los que más se pueden cumplir. Allá de repente usted empieza a andar con amistades que hablan un poco raro y empieza a hablar raro. Entonces, cuando dice dime con quién andas y te diré quién eres, al hablar de un padre como guía de su familia, el primer amigo, el amigo de confianza, el amigo de paseo, debería de ser el padre en sus hijos, ¿ya? Pero la vida tiene varias etapas, y en la etapa de la infancia, usted sabrá que su hijo depende exclusivamente de la enseñanza de la familia. De la infancia, oiga bien, de la infancia, en la etapa de la infancia. Por eso es donde más debemos de aprovechar a nuestros hijos, ¿ya? A nuestros hijos. Nuestros hijos no nacen, ninguno nace perfecto, ¿ya? No nacen, como decimos, completos, y le damos gracias a Dios porque mi niño nació con sus manitos, con sus piecitos, habla, oye, y aun cuando fuesen especiales, que es una bendición tan grande tratar con ellos, su hijo es completo y perfecto, ¿ya? Pero no hay un manual que diga cómo lo va a guiar usted en el proceso de su vida. Es usted el que tiene que empezar a ingeniárselas a cómo guiarlo. Y muchas veces, cuando no conocemos del temor de Dios, al niño lo guiamos por caminos equivocados. Pero bendito sea Dios por todos aquellos padres, aquellas madres que han tomado a bien la palabra de Dios para guiar sus hijos o su familia por un buen camino. Le decía que en las etapas de la vida, de los 0 a los 4 o 5 años, al niño usted lo tiene en su casa. Usted tiene que enseñarle todo lo bueno que pueda, porque de los 4 o 5 años en adelante, el niño asiste a una institución educativa. El niño ya insiste a una institución. Y ahí en esa etapa, él empieza a conocer amigos. Empieza a escuchar otro tipo de palabras, otro tipo de expresiones. Y es donde nosotros como padres deberíamos de aplicar un poco más de tiempo y empezar a trabajar con ellos, corrigiendo aquellas malas expresiones, aquellas malas palabras que nuestros hijos recogen en las instituciones, ¿ya? En las instituciones. O no vaya a ser que el niño la esté transportando a la institución, ¿verdad? No vaya a ser que el niño, ¿y esto dónde lo aprendiste? Porque creen que en la escuela se les enseña a decir malas palabras. No, ellos las oyen en el transcurso de la relación con sus amigos. Ellos escuchan sus palabras. Y luego esa etapa de amistades se va ampliando. Él va creciendo en estatura, en edad, va creciendo en conocimiento, va creciendo en amistades, y es donde nosotros siempre debemos de tener un ojo puesto sobre ellos para que nuestros hijos no se nos vayan a desviar, ¿ya? Yo de repente escuchaba, no es que mis hijos sean santos, son tremendos, ¿ya? Pero de repente escuchaba a ellos cantando una canción secular, no vulgar, secular, mundana, como queramos de llamarla. Y yo les decía, bueno, ¿y dónde has aprendido eso? ¿O esos pasajes escuchando en el celular? No, papá, en el microbús la ponen. Pues sí, viajaba en un microbús escolar, y ahí le ponen de todo, pues. Entonces,
Ellos van aprendiendo allí, ellos van aprendiendo allí. Entonces es ahí donde como padres de familia deben de estar atentos a los amigos de sus hijos. Usted debe de considerar y explicarle, no vaya de golpe a evitarle las amistades a su hijo. Hágale entender y declárele características de las que son un buen amigo, características de lo que es un mal amigo. Usted tiene que explicárselos a ellos. Muchas veces nuestros hijos cometen errores por falta de orientación, y como padres es lo que tenemos que hacer, orientar a nuestros hijos. Estoy hablando en el sentido general, papá, mamá, hablando en el sentido general, porque tenemos yo sé que hay mujeres que se han echado el doble cargo, o hay hombres que se han echado el doble cargo también, o hay familias que están bien establecidas. Pero entonces somos nosotros. ¿Qué nos corresponde? Hablar con nuestros hijos acerca de las características de su amigo o de su amiga, ¿ya? No le diga lo malo que él es, porque tal vez su hijo puede trabajar con lo que usted le ha enseñado sobre esa persona y ayudarle en alguna manera a que cambie, ¿ya? Entonces nos corresponde, como padres guías, debemos de buscar un espacio dentro de las amistades de nuestros hijos y tener un acercamiento de confianza con ellos para conocerlos, ¿ya? Usted no puede juzgar a alguien sin que lo conozca, porque nuestros hijos comienzan a hacer lo mismo también, a juzgar las personas aún sin conocerlas. Hoy en día, con toda la tecnología que existe, ¿ya? Con toda la tecnología que existe, no importa donde usted esté, no importa donde usted esté, usted puede tener siempre, aunque sea un acercamiento virtual con su hijo, que sea un acercamiento virtual con sus hijos. Entonces no hay excusas para decir es que vive tan lejos o es que está tan largo. No, hoy usted puede verlo, ¿ya? Y no hay ningún problema. Ser guías significa instruirlos para un buen estilo de vida, en armonía, en unidad, en gozo, un entorno de paz que sea útil para toda su vida. No hay mejor manera de guiar a nuestros hijos que con el buen ejemplo. No hay mejor manera de guiar a nuestros hijos que con el buen ejemplo. Muchas veces nos podemos cansar dándoles instrucciones verbales a nuestros hijos y quizás no vamos a alcanzar a que ellos lo hagan como nosotros queremos, porque es para mí el ejemplo habla más que 1000 palabras. Un ejemplo habla más que 1000 palabras. Usted ejemplifique sobre su hijo cómo debe de comportarse. ¿Cómo así? Él lo verá a usted a hacer las cosas buenas y él tratará de imitarlas. Sencillo, sencillo. No le diga, mire, salude y el golpe en la cabeza al niño, vea. Salude usted primero, ¿ya? Y en la medida que él vaya escuchando lo que usted saluda a las personas adultas en la casa o en la calle o cuando llega a algún establecimiento, algún negocio, algún lugar, su hijo va a aprender a saludar también a las personas, ¿ya? Inculcarle el respeto a lo ajeno. Si su hijo lo ve tomar a usted las cosas que no son suyas, el cambio de dinero que no es suyo, que es de su esposa y usted se lo embolsa, el niño posteriormente se lo va a embolsar también, y no solo el de ella, sino también hasta el suyo, porque el ejemplo que le estamos dando es ese, un buen ejemplo, ¿ya? No es cuánto tiempo usted le dedica. Hoy aquello cambió, es que yo le doy tiempo de calidad. No, dedíquele tiempo, ¿ya? Dedíquele un buen tiempo. No es tanto la cantidad que usted le da, sino cómo se lo da, ¿ya? Con qué agrado se lo da o se le da de mala gana. Todo eso va formando un carácter en nuestros hijos. La forma
en que nosotros lo hagamos, si es de buena forma, será formado un buen carácter en su vida. Y si es de mala manera, será formado un mal carácter en su vida. Y así las generaciones irán teniendo el mismo carácter. Por lo tanto, somos nosotros, los padres, como guía de nuestra familia, los encargados de cambiar su entorno y convertirlo en un entorno de calidad. Un entorno de calidad. El tiempo que pasa con ellos no es un tiempo perdido. Lo que usted les da a ellos no es gasto, es inversión a largo plazo. Porque usted se ahorrará dentro de un buen tiempo tanto dolor de cabeza cuando vea que sus hijos son hombres y mujeres de bien, profesionales, responsables, respetuosos y ordenados. Hijos que amen a sus padres, hijos que honren a sus padres. Todo eso será el fruto que usted va a trabajar, a recibir de todo lo que usted haya sembrado en ellos. Fíjese bien, vamos al primer punto. Un padre como guía se preocupa sencillamente por ser un buen padre, por ser un buen padre. Los versículos que leímos de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12, nos dicen: vosotros sois testigos y Dios también. El apóstol Pablo está poniendo a los tesalonicenses y está poniendo a Dios como testigo de su buen comportamiento, del comportamiento de él, del comportamiento de los apóstoles que andan con él trabajando en la obra evangelística, y le está diciendo: ustedes son testigos de cómo nosotros nos comportamos santa, justa e irreprensiblemente. Mi pregunta es: ¿podemos poner nosotros a nuestros hijos como testigos de nuestro comportamiento? ¿Quiere saber usted cómo soy? Pregúntele a mis hijos. ¿Podría usted decir eso? Yo no lo podría decir, porque me echan de cabeza. Pero podríamos nosotros decir: pregúntele, mire, pregúntele a ellos cómo yo me porto. ¿Ya? Cuando uno entra acá al seminario de teología, en la entrevista que les hacen a las esposas, a ellas les preguntan: mire, ¿cómo se comporta? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es el trato con ustedes? ¿Cómo es su vida espiritual? Todo eso, allá las señoras nos echan de cabeza y por misericordia de Dios nos reciben en el seminario. Por misericordia de Dios. No, mire, pastor, usted viera este hombre qué mal hablado es, viera este hombre qué malcriado es, viera este hombre cómo le pega a los hijos, cómo me pega a mí, ¿verdad? Ahí nos echan de cabeza. Podríamos nosotros decir esta cosa: Dios es mi testigo. Ay, por favor. Pero el apóstol Pablo, y aquí dice: vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. No si comportarse con el hermanito de la iglesia bien, a veces nos resulta fácil, a veces, porque a veces le pegamos una respuesta a los hermanos que no es digno de un cristiano. ¿Ya? Imagínense si así le respondemos a los hermanos, cómo le respondemos a veces a nuestros hijos, o cómo respondemos a nuestra esposa. Y como padres guías debemos de tener este ejemplo consecuente y aprender de lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en su palabra. Debemos de aprender a tratar a la gente de una manera agradable, tener una vida, si no santo, perfecto, hermano, pero una vida que se asemeje. Un estilo de vida que en la casa haya armonía, seres justos y seres irreprensibles. ¿Ya? Entonces, allí vemos nosotros que un buen padre debe demostrar sencillamente un buen comportamiento ante sus hijos y ante los demás. Los hijos aprenden de uno. ¿Ya? Aprenden de uno. Yo ya he escuchado de mi hijo decir: este que va adelante tan muela que es para manejar. Le digo yo: cállese. Pero de mí lo aprendió, porque quiere que vaya al ritmo que él va. No, si la otra persona lleva su vehículo y él lleva su vehículo, debe de aprender a conducir de una manera moderada como va también el otro. Pero ya vamos con el trato hacia el otro, aunque no nos escuche,
Hasta muela que no se puede apurar. No podemos. ¿De quién aprendió? De mí lo aprendió, no lo aprendió otro más. Como hijos de Dios, debemos de aprender a dar un buen trato. Y aún no siendo hijos de Dios, porque más de alguno de los que está conectado, tal vez no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, pero tu comportamiento, amado amigo, debe ser un comportamiento agradable. Muchas personas no cristianas a veces nos dan buenas lecciones del comportamiento. ¿De dónde lo aprendieron? Lógicamente de sus padres. Tal vez no sean cristianos evangélicos, pero tal vez son católicos o de otra denominación. También debemos de tener un mismo ejemplo. Un buen padre debe de tener un buen interior. Cuando Pablo dice de manera santa, justa e irreprensible, un buen padre debe tener un buen interior y ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Tratar de llevar una vida ordenada, si no santa, pero una vida ordenada. Un buen padre debe tener una buena voluntad para con su familia y tratar a los hijos por igual. ¿Ya? Es que muchas veces, pobrecitos, antiguamente, el mayor le tocaba pesado. El mayor tenía que cuidar a los más pequeños. ¿Ya? Y el menor es el más sobreprotegido. Como que fuera responsabilidad de los mayores el hijo menor. No, es responsabilidad de nosotros como padres. Hay hogares donde a la hija mayor le ha tocado cuidar a los pequeñitos. No digo que no se pueda colaborar, pero como obligación no. Y resulta que la hija menor es bien beneficiada con todo. Lo que pida, le dan. Lo que pida, de todo, solo para ella. Lo mejor para el menor, y el mayor solo se queda viendo. Y esos detalles incomodan en la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, debemos de aprender a actuar como padres, como guías, de una manera justa. Un buen padre debe de andar bien, ¿ya? Para que en ninguna manera reciba reproches o reprensión o rechazos, como le decimos. Si usted camina bien, si usted anda una vida ordenada, usted puede andar con sus hijos. Qué penoso es que a uno lo abochornen o que a uno le hagan reprensiones delante de los hijos. ¿Qué dirá el niño? Pues chica, mi papá está fallando aquí entonces, no está haciendo bien las cosas. Entonces, por esa razón, nosotros debemos de tratar de tener una vida ordenada. La palabra nos dice que debemos de andar como hijos de luz, ¿ya? Como hijos amados de Dios. Dice Job, como padres no debemos de desestimar las reprensiones de Dios. Cuando Dios nos corrige, debemos de sentirnos halagados, ¿ya? Cuando el jefe te corrige, debes de sentirte halagado. Que por un momento te dé cólera, no importa, pero después agradece, porque si te están corrigiendo es porque quieren que aprendas a hacer las cosas bien, para que no cometamos tanto hierro, tantos errores. Así como también dice el versículo 11, sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros. 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino. Así debemos de preocuparnos nosotros como padres para que nuestros hijos caminen como dignos cristianos o como verdaderos cristianos. Dice Job, el libro de Job, en el capítulo 5, he aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Para ser un buen padre tenemos que someternos a la disciplina de Dios, amados hermanos, amadas hermanas. Para ser un ejemplo de aquellas que desempeñan el papel de mamá y papá, tiene que ser una madre consecuente con lo que hace como con lo que dice, para que sus hijas aprendan o sus hijos aprendan también de ella. Aprendan de ella.
Yo hasta los 13 años prácticamente tuve la bendición de tener a mi padre. De los 13 años a los 40 y algo de años, 44 años, yo ya quedé prácticamente solo con mi madre. Aprendí el carácter de ella, ya, carácter de ella, y de ese aprendí yo. Entonces, como padres, para exhortar y consolar, antes debe de ser exhortado. Para nosotros exhortar y consolar, antes tenemos que ser exhortados nosotros. Todo lo que ha recibido, la corrección que Dios nos da para poder también nosotros corregir. Número 2, un padre guía desarrolla la condición espiritual de sus hijos. Y esto es de suma importancia, que como padres seamos los encargados, primeramente nosotros, de guiar a nuestros hijos por el buen camino, traerlos a la iglesia para que él siga aprendiendo todavía más de la palabra de Dios. Pero en los principios es como la educación secular, se tiene que iniciar en la casa. Y así los principios espirituales tienen que iniciar también en la casa. Váyase al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Espérese que me ha trabado esta Biblia. Los versículos del 1 al 5 dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga bien, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Alguien tuvo que haberle enseñado, alguien. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellas. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Oye bien, la prosperidad de Job no viene sino de una vida ordenada. Hijos, ¿quieren tener prosperidad? Trata de llevar tu vida de una manera ordenada. Sé obediente con tus padres. Sé obediente y sé responsable con tus estudios, con tu trabajo. Aprenda para que su vida sea una vida próspera. Aprenda. Tiene que aprender. Entonces, al hablar de Job, es hablar como padre, es hablar de uno de los hombres más grandes de la Biblia, pero se lo conoce más por su piedad, por su sufrimiento, por su paciencia, que por ser un buen padre. Los hijos tenía como decir, cada quien en su, por decir algo así, no dice aquí, pero yo digo, cada quien en su cumpleaños celebraba una fiesta. Cada quien en su cumpleaños celebraba su fiesta, como lo hacen en las familias. A cada quien se le celebra su día. Entonces, ellos tenían esa celebración, cada quien. Entonces, pero veamos qué dice el versículo 5, antes. ¿Cómo se declararía usted? Porque a mí me encanta este versículo 8 y me deja mucho que pensar. Dice así, se los leo. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así comienza el versículo 1 y así le pregunta Dios a Satanás.
Yo me pregunto, ¿cómo me declarará Dios a mí? ¿Ya? ¿Cómo? ¿O cómo me declara usted a mí? ¿Ah? ¿Cómo? No, ¿verdad? Ni parecido. Entonces, hablar de Job es hablar de un hombre grande, de buen sentir, de buen actuar para con su familia. El versículo, quiero que nos enfoquemos en el versículo 5, porque de ahí he tomado algo bien importante. No quiero hablarle de la abundancia de Job, ya le dije cómo se puede alcanzar esa abundancia. Lo primero que hace un buen padre es santificar a sus hijos. Y ahí lo dice. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba a sus hijos, enviaba y los santificaba. ¿Ya? Somos nosotros. Un padre no puede tener tranquilidad mientras sabe que sus hijos están afuera. ¿Ya? Puede ser que estén trabajando, puede ser que en el tiempo del estudio presencial estén en las universidades, pero usted siempre como padre tiene que estar intercediendo por sus hijos, porque ellos están muy relacionados con el mundo. ¿Ya? Están en el mundo, pero no son del mundo, dice la palabra, porque ellos son hijos de Dios. Son personas que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Por lo tanto, nosotros como padres siempre debemos de estar intercediendo por ellos, viendo qué alcance el mundo tiene sobre ellos. ¿Cómo usted lo va a ver? En su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de responderle a usted, en aquel deseo de buscar de la palabra de Dios, en aquel deseo de permanecer, de tener siempre su tiempo de oración. Si usted está viendo que su hijo no está poniendo en práctica todo eso, debe de saber que él está muy relacionado con el mundo exterior, con el enemigo, está siendo muy relacionado con el pecado. Y todo esto es fácil que ocurra por el medio en el que estamos. Si nosotros vivimos vigilantes de ellos, nos vamos a evitar tremendos problemas en nuestra vida. ¿Ya? Porque no es fácil. Y yo lo he vivido y vi cómo lo vivía mi madre cuando yo no era un cristiano. Ella esperaba trasnochada, esperándome. Ella estaba trasnochada esperándome, ¿ya? Sufriendo, desvelándose. Todo eso yo lo viví con ella y lo reconozco. Por ello debemos de estar vigilantes de nuestros hijos. Número 2, el padre debe de ser el sacerdote de su hogar. Él debe de ser quien guíe y quien funda y mantiene el altar familiar, ¿ya? Ofrecía, dice la palabra, sacrificios por sus hijos. Oiga bien, ofrecía sacrificios por sus hijos. Quizás nosotros ya no es tiempo de sacrificar animales, pero sí estamos en el tiempo de orar, de interceder por ellos, de hacerles sentir a ellos la necesidad de tener una comunión con Dios, incitarlos a la oración, incitarlos a la lectura bíblica, incitarlos al tiempo de, por ejemplo, hoy, yo no sé cuántos hijos están conectados con sus padres, no sé, me gustaría quizás saber cuántos están conectados con sus padres, cuántos están conectados con el culto y cuántos están todavía en la cama, cuántos todavía están durmiendo, ¿ya? Y está bien, que descansen, pero que en el culto de 9 ellos tienen que estar con sus padres también. En el culto del 5 ellos tienen que estar con sus padres, ¿ya? Entonces nos corresponde a nosotros ofrecerle a Dios oración de intercesión por nuestros hijos, ofrecer ayunos por la vida de nuestros hijos. Usted está queriendo, usted ya conoce el tipo de amigo que su niño tiene, que su hijo tiene, y usted ya le hizo saber, pero él no quiere. Usted no lo puede obligar. ¿Qué nos queda por hacer? Orar por nuestros hijos, para que esa amistad se desprenda de ellos. Orar, ayunar por nuestros hijos, para que ese demonio se desprenda de ellos. ¿Ya? No, si este demonio no sale si no es con ayuno y oración, dice la palabra. Entonces, así lo tiene que arrancar. Número 3, un padre guía es quien intercede por sus hijos continuamente.
¿Ya, amado hermano? Mire lo que dice la palabra siempre ahí. Se levantaba cada mañana para interceder a Dios por sus hijos. ¿Ya? Y el mismo texto allá al final donde dice, de esa manera lo hacía todos los días. Todos los días. ¿Ya? Todos los días. En mi casa a las 9 de la noche es el tiempo del altar familiar. Esté quien esté, ¿ya? Estén haciendo lo que estén haciendo, a esa hora suena la mesa, es hora del altar, a esa hora suena, es ley, 9 de la noche. Si tenemos visita, le decimos, nos va a permitir un momento, ya se empiezan bueno, visita digo de familiares. Y si tenemos visita, les explicamos, vamos a la hora, vamos a un altar familiar, nos acompaña por favor. Ahí tiene que agachar también la cabeza. Ya me voy, bueno, otra vez a esta hora no nos visite, porque esta es la hora del altar familiar, y a esa hora vamos a las 9 de la noche. Entonces, un padre guía presenta a sus hijos de manera individual. Dice la palabra que Dios ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos. Padre, te oro por todos mis hijos, nombre por nombre, y lo que quiere para cada uno de ellos. Un buen padre intercede por cada uno de sus hijos por nombre, por nombre. Si lo quiere hacer por orden de nacimiento, hágalo por orden de nacimiento o de edad, ¿ya? Para que todos sepan que del mayor vamos de mayor a menor. Entonces tenemos que ofrecer por nuestros hijos siempre oraciones. No descuide la vida de sus hijos. Cada uno de nuestros hijos tiene, amado hermano, un temperamento diferente, ¿ya? Cada uno actúa de diferente manera. Usted los conoce como padre. Mire, ni los dedos de nuestras manos son iguales. Por lo tanto, no espere que sus hijos sean iguales. Deje de andar comparando al mayor con el menor, o al mayor con el intermedio, o al menor con los demás. Cada uno de ellos tiene su propio temperamento. Cada uno de ellos tiene sus propias características. Usted sabe con quién es el más cariñoso, quién es el más resentido, usted bien lo sabe, ¿ya? O quién es el más querido, eso lo saben sus hijos. Por lo tanto, cuando Pablo dice de manera santa y justa, nuestro amor hacia nuestros hijos debe de ser parejo, parejo, ¿ya? Damos parejo, ¿ya? Deje de andar dando de escondidas, deje de andar dando de escondidas que siempre se dan cuenta. Y número 3, un padre guía deja huellas en sus hijos. Un padre guía deja huellas en sus hijos. Vámonos al Nuevo Testamento nuevamente y ubíquese en la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículos 20 y 21. Dice la palabra así. Oiga bien, un padre guía deja huellas en sus hijos. No vaya a dejar marcas en su cuerpo, oye. No se trata de eso, de dejar marcas en su cuerpo. Aquel correllazo que se le reventó, aquella vez que le pegó con el gancho de la ropa, con cosas indebidas. Por favor, por favor. 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por favor, nuestros hijos debemos de saberlos tratar. Le hago una pregunta. Si pediríamos a nuestros hijos que escriban una carta de nuestra vida y de nuestro comportamiento, ¿qué cree que escribirían? Yo no tengo valor de pedírsela a los míos. ¿Qué cree usted que escribirían sus hijos de usted en una carta? Vamos a ver, cada joven agarre papel y lápiz y escriben una carta de sus hijos y se la mandan al pastor Julio acá. Y el siguiente domingo yo le doy lectura a todas las cartas. No, ¿verdad? Mentira, hermano, tampoco lo haría. Tampoco, pero piense por un momento qué escribirían nuestros hijos. Yo sé que hay padres que recibirían unas cartas, pero preciosas, de la expresión del amor que usted le ha dado siempre a sus hijos.
hijos expresando el apoyo que reciben de sus padres, expresando la orientación que reciben de ellos, hijos expresando cómo ve que su papá trata a su mamá con aquel amor, con aquella ternura, y ellos están aprendiendo de todo eso. Aunque nosotros no les digamos, mira hijo, así tenés que tratar vos a tu esposa, como él te ve a tratarla, así lo tratará. Y viceversa, madre hermana, como usted trata a su esposo, así sus hijas tratarán también a sus esposos en turno cuando les toque casarse. De la misma manera, nosotros seremos los responsables. ¿Cuál es el legado que estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuál es el legado? Aquí es donde quiero que meditemos un poquito. Abramos más nuestros oídos, nuestro entendimiento y nos preguntemos, ¿qué le estoy dejando a mis hijos? ¿Qué les estoy dejando? Y no estoy hablando de cosas materiales. No estoy hablando de cuánto usted le va a dejar, ¿ya? Todo lo material por lo cual usted está trabajando fuertemente, el día que nosotros muramos, ese día ellos empiezan a repartirse. Esos días ellos empiezan a valorar si verdaderamente lo valoran. No porque empiezan a vender cosas. Este carro ya no me gusta a mí, lo voy a vender. Esta casa a mí no me gusta, la voy a vender. Estos terrenos quedaron muy lejos, los voy a vender. Y ellos quieren plata en la mano. Pero te pregunto, ¿qué más, aparte de lo material, estamos trabajando en nuestros hijos? ¿Qué les queremos marcar? ¿Estás marcando en ellos el temor a Dios? ¿Estás marcando en ellos aquel valor de la sabiduría? ¿Ya? Los buenos modales, ¿ya? ¿Le está enseñando a perdonar de corazón, a vencer las groserías, los vicios, los deseos de venganza, de amenaza? Espero que no. Espero que estemos trabajando en ello valores espirituales. ¿Ya? Hijo, mira, no tengo para dejarte una casa, pero te he llevado por el buen camino y te he dejado en tus manos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna. Ese es un principio. Eso es un principio. ¿Ya? Ese es un gran principio. Le está enseñando un oficio. ¿Ya? Le apoya en sus estudios. Está dando un ejemplo consecuente de lo que es una familia, de lo que es el trato hacia una familia. Si yo le pregunto a usted como padre, esta pregunta es para padres, ¿qué características positivas usted recuerda de su papá? ¿Qué características positivas usted recuerda de su papá? ¿Ya? ¿Usted tiene un buen recuerdo de su padre? ¿Ah? ¿Tiene un buen recuerdo de su padre? Yo espero que sí. Si lo tiene vivo, qué bueno fuera que usted se lo hiciera saber y decirle: Padre, gracias por tus enseñanzas, gracias por esto otro, gracias por aquí, gracias por esto también. Agradecerle por todo. Yo pude compartir con mi papá hasta la edad de 13 años. Por ahí tenía como por 13 años. Mi hermano menor tendría quizás como 9 años, por allí. Hace poco él acaba de cumplir, el mes pasado cumplió 50 años. Él es menor 4 años que mí. Yo cumplí 54 el mes pasado también y él cumplió 50. Yo tengo muchos recuerdos de mi padre y creo que también mi hermano, porque muy inteligente. Ese tipo amigable, inteligente, es un gran padre. Y mi hermano mayor, varón, Carlos Amílcar y Héctor Gonzalo, que tienen que tener mucho más conocimiento todavía, más convivencia con mi papá que la mía, porque ellos son mayorcitos. Y mis hermanas, no se diga. Pero créamelo, yo recuerdo mucho a mi papá, todavía, lo recuerdo mucho, y él tiene más de 40 años. Él murió en febrero, 4 de febrero de 1980. ¿Ya? Entonces, yo me recuerdo de la responsabilidad que él tenía. Él trabajaba en San Salvador. Una de mis hermanas viajaba hacia San Salvador para ir a traer. En aquel tiempo él compraba en la tiendona todo
los productos básicos de la casa. Y venían 2 cestas repletas cada 15 días. Cada 15 días. Y cuando él venía a la casa, él siempre nos andaba jalando. Para mis hermanas, más que todo, él les traía ropa. Él con mis hermanas era algo especial, muy especial, muy especial con mis hermanas. A él le gustaba andarlas siempre bien arregladas, bien bonitas, aparte que son bien hermosas. Y a nosotros nos traía cosas para jugar, pelotas de fútbol, cosas. Y me recuerdo de su responsabilidad como padre. Siempre estaba pendiente de todos nosotros. Somos 7. Recuerdo de su amor que tenía para con cada uno, de los juegos, del tiempo que él dedicaba, aún viniendo de trabajar, trasnochado. Había un terreno cerca de la casa donde jugaba con nosotros. Y visitábamos a un pariente, a un cantón, y de juego en juego íbamos por todo aquel camino hasta llegar a la casa del pariente. Tengo tan presente el respeto que tenía para con mi mamá, ¿ya? El cariño hacia mis hermanas, el impulso al trabajo y una vida honesta, el respeto a lo ajeno que tanto nos inculcó, el hecho de aprender a ser cumplidos. Él venía y bueno, cuando ella se iba, decía, bueno, la próxima semana que venga, quiero encontrar un volcán de piedras. Nosotros jalábamos piedras de una quebrada para hacerle muros al solar, al terreno que tenía en la casa, al terreno de la casa. Y cuando él venía, nosotros ya teníamos los volcanes de piedra y empezábamos con la ayuda de él a hacer aquel muro, los muros secos, muros sin cemento, sin lodo, sin nada, sino a pura piedra ordenada, ¿ya? De ahí yo aprendí el valor de lo que es el trabajo. Todos nos poníamos entre las tardes de la semana a sacar piedras de una quebrada para hacer esos muros, ¿ya? Y así veníamos. Cuando él venía, empezábamos a hacer esas cosas. Ahora le pregunto, ¿cuánto recuerdas de tu padre? Y te pido que recuerdes cosas buenas, porque lo malo en nada te alimenta. Lo malo en nada te alimenta en tu vida. Deja de andar a estos tiempos siendo un hijo de Dios. Deja de andar diciendo que tu padre no servía. ¿Cómo no? Producto de él eres tú. Y a ti te compete romper todas aquellas cosas malas que él hacía, conviértelas en cosas buenas, para que seas bendecido, para que seas bendecido. Las huellas que debemos de aprender a dejar en nuestros hijos, enséñale a su hijo a ser prudente, ¿ya? A tener dominio propio, para que no se enrede ni nadie le juegue con su mente. Enséñale a su hijo el valor de la amistad, enséñeselo, ¿ya? Instrúyalo para que él sea una buena persona, deje un legado del cual siempre él pueda recordarle. Lo más que puede enseñarle a sus hijos, enséñele a amar al prójimo, enséñale a respetar lo ajeno, a valorar las amistades, a valorar la familia, porque eso es bueno. Madre, hermano, uno último que lo quiero decir para cerrar. No importa, aún es tiempo de empezar. Pastor, tarde escuché esta palabra. Aún es tiempo, nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza para poder cambiar las cosas. ¿Va a costar? Sí, va a costar. Empiece a cambiar y a demostrarles un nuevo amor a sus hijos. Abrácelos, déles un beso. Quizás lo van a sentir raro porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero es cuestión de costumbre. Es cuestión de costumbre. Déles un abrazo, déles un beso. Cuando haya espacio, cuando haya chance, cuando haya que felicitarlos, felicítelos. Pero cuide su diario vivir. Cuide su comportamiento. De ahora en adelante cambiemos
nuestro diario vivir, cambiemos nuestro comportamiento en la medida que podamos buscar la santidad, la rectitud y el agradecimiento de Dios, sería de mucho beneficio para cada uno de nuestros hijos. Para cada uno de nuestros hijos, y sería aún más beneficioso para nuestra forma de vivir. Tener un interior más limpio, un interior más liviano y vivir en armonía con nuestro Padre Celestial, el Padre por excelencia. Gloria a Dios. Incline su rostro y ahí donde está, vamos a orar en esta mañana y le decimos: buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por todos aquellos hombres y mujeres que desempeñan esa labor de ser guías dentro de su familia. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te pedimos para que tú cada día los sigas llenando de mucha sabiduría, Señor. A ti, Señor, a ti, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que cada día, como padres, podamos recibir esa instrucción que tú nos das. Oramos y te pedimos por todas aquellas personas, bendito Dios, que están pasando por un mal momento de salud, por aquellas personas, por aquellos padres, Señor, que están en unidades de cuidados intensivos, que están positivos con el virus. En el nombre de Jesús, por aquellos padres que tienen el virus de una manera asintomática, en el nombre de Jesús te pedimos, bendito Dios, que nos ayudes, que esas oraciones de esos hijos, que las oraciones de esa esposa, Señor, puedan llegar, Padre Santo, al trono de tu gracia. Y nosotros esperamos en tu bendita misericordia para que tú los puedas ayudar, Señor. Ayúdalos, Padre bendito. Oramos por nuestros hermanos que están fuera de nuestras fronteras, para que tú les des bendición, para que tú los cuides, los guardes y los protejas, Señor. Oro por la vida de Carlos Federico, mi Dios amado, que a la distancia pasó el día del Padre, no pudo estar entre los brazos con su hija, pero que sabemos que ha estado entre tus brazos, porque tú lo cuidas, tú lo proteges. Por la vida de Priscila Perdomo te pido también, Señor, que les permita regresar con bien, Señor. Oramos por todos los médicos de nuestra iglesia, por todos los padres, por todos los policías, Señor bendito, para que seas tú bendiciéndoles, mi Dios. Bendice la vida de nuestro pastor Rafael Antonio Cañas. En el nombre de Jesús te pido por la vida de mi hermano Carlos Amílcar Martínez, quien ha sido un padre para mí también, Señor. Nuestro hermano llevó una carga familiar durante muchos años. Cada uno de ellos fueron siempre hijos apegados a nuestra madre, Señor. Gracias. Bendícelos. Bendice la vida de Héctor Gonzalo. Un saludo a ellos hasta allá, Estados Unidos, en ocasión de lo que se les celebra el Día del Padre. Un saludo a cada uno de nuestros hermanos que están conectados también desde allá, en ocasión del Día del Padre. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde y el Señor me los proteja en toda esta nueva semana a la que vamos a entrar. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Gracias por haber estado conectados con nosotros en esta mañana. Los esperamos a las 9, dentro de media hora volvemos a estar conectados con nuestro pastor Rafael Antonio Cañas, y posteriormente a las 5 de la tarde. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Y antes que todo, antes de cerrar, quiero hacer una pequeña invitación. Aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, quiero pedirte que cierres tus ojos y oremos de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que todas aquellas personas que inclinaron su rostro y repitieron esta oración puedan ser inscritos en el libro de la vida, Padre. Gracias por sus vidas. Bendícelos y que su vida sea próspera, mi Dios amado, de ahora en adelante. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. A las 9 de la mañana los esperamos con nuestro pastor. Que el Señor me los bendiga.